¿Qué clase de entidades serían tan aterradoras como para que el Creador mismo decidiera encadenarlas en las profundidades de la tierra? No hablamos de simples espíritus, sino de 4 seres de un poder y una malevolencia tan extremos que su prisión no es una celda común, sino el lecho de uno de los ríos más importantes de la historia humana, el gran río Éufrates. Allí, en un silencio milenario, aguardan no una posible libertad, sino una cita predestinada en el calendario cósmico. La profecía es de una precisión escalofriante, anunciando que su liberación está marcada para un año, un mes, un día y una hora específicos. Cuando ese momento exacto llegue, cuando las cadenas espirituales se rompan por orden divina, las consecuencias sacudirán los cimientos de nuestra existencia. 1/3 de toda la población mundial perecerá bajo su influencia. Esta advertencia no proviene de un texto antiguo y olvidado o de un manuscrito apócrifo de dudosa procedencia, sino que está grabada en las páginas del libro de Apocalipsis, el mismo que detalla las 7 trompetas, las copas de la ira divina y la crónica del fin de nuestra era. Es una pieza central del rompecabezas profético que a menudo pasamos por alto. Surgen entonces las preguntas inevitables que pocos se atreven a explorar a fondo. ¿Cuál es la verdadera identidad de estos 4 ángeles? ¿Qué crimen atroz pudieron haber cometido para merecer un castigo tan severo y prolongado por parte de Dios? Y, la más inquietante de todas, ¿qué ocurrirá exactamente cuando finalmente sean desatados sobre un mundo desprevenido? La mayoría ha oído hablar del Armagedón, pero la historia de estos 4 prisioneros del Éufrates permanece como un oscuro secreto. Y si te dijera que las imágenes satelitales confirman una verdad innegable, el río que sirve de prisión se está secando a un ritmo alarmante, como si un reloj invisible estuviera llegando a su hora final. Las señales están a la vista de todos, pero la humanidad parece decidida a mirar hacia otro lado. Si encuentras este misterio tan fascinante como yo y quieres desentrañar más secretos ocultos en las antiguas profecías, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dale like a este video para que juntos podamos llegar al fondo de esta y otras revelaciones. El relato de estos ángeles confinados en el Éufrates es, sin duda, uno de los enigmas más profundos y perturbadores de las Escrituras. Nuestra misión hoy es navegar por las turbulentas aguas de la profecía para comprender su origen, la razón de su encarcelamiento y el cataclismo que su liberación desencadenará. Pero antes de sumergirnos en los textos, detente a pensar en esto. Si la existencia de estos seres es real, si de verdad están allí, vibrando de impaciencia en el fondo de un río moribundo, ¿no significaría eso que el cronómetro celestial ya ha iniciado su cuenta atrás? ¿Podríamos estar al borde de presenciar el despliegue de uno de los capítulos más sombríos jamás escritos? El secamiento del río no sería una simple crisis ecológica, sino el cumplimiento literal de una profecía. Esto es precisamente lo que vamos a desvelar, pero iremos mucho más allá. A menudo, leemos las Escrituras de forma superficial, sin captar la magnitud de las advertencias que contienen. Quiero que prestes especial atención a la claridad y la crudeza de lo que se declara en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 14 y 15. Lo que estás a punto de escuchar no es una alegoría, es una declaración profética directa, y el nivel de detalle que presenta podría redefinir por completo tu comprensión de los tiempos finales. El texto dice: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y prosigue: «Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para que dieran fin a la tercera parte de los hombres». Observa con detenimiento la frialdad de estas palabras. Es un decreto aterrador que describe con una precisión implacable lo que está por venir. En el pasaje que acabamos de analizar no hay espacio para la interpretación simbólica. No encontramos parábolas complejas ni metáforas que requieran ser descifradas. El mensaje es diáfano y directo. Existen 4 entidades angélicas, actualmente aprisionadas, preparadas y en espera de una única orden para ejecutar su misión. Su condición es única. A diferencia de otras fuerzas oscuras que vagan por el mundo, estos seres están específicamente restringidos, confinados en un lugar concreto, como si su poder fuera tan inmenso que su liberación requiere una autorización divina en un instante perfectamente calculado del tiempo. Y es aquí donde reside el detalle más sobrecogedor de todos. Su liberación no depende de un evento terrenal, sino de la voluntad explícita del Creador. Y cuando ese momento llegue, su propósito no será advertir, ni juzgar, ni proteger.
Su única y exclusiva función será la aniquilación a una escala nunca antes vista. Esto nos obliga a plantear la pregunta que la mayoría evita: ¿por qué Dios los encerró? ¿Qué acto fue tan terrible, tan transgresor, que justificó un encadenamiento que ha durado milenios? Nuestra mente asocia la palabra ángel con seres de luz, con mensajeros de paz y guardianes celestiales. Pero la realidad espiritual es mucho más compleja. Lucifer, la estrella de la mañana, también fue un ángel de la más alta jerarquía antes de que la soberbia lo llevara a rebelarse contra su creador. Al caer, no perdió su poder, simplemente lo corrompió, convirtiéndose en un ángel caído. Esto nos enseña una lección crucial: el término ángel no siempre es sinónimo de bondad. Existen ángeles de luz y ángeles de destrucción. Es por esta dualidad que muchos lectores del Apocalipsis prefieren ignorar este pasaje o catalogarlo como puramente simbólico, una forma de consolarse pensando que algo así jamás podría ocurrir. Pero, ¿y si se equivocan? ¿Y si no es un simbolismo? ¿Qué tal si estos 4 seres son parte de aquel infame grupo de ángeles caídos de los tiempos de Noé? Aquellos vigilantes no fueron un símbolo. Su intervención en la tierra fue tan real que provocó el diluvio universal. Las Escrituras nunca afirman que todos los ángeles sean idénticos. Nos hablan de Miguel, el arcángel guerrero, y también de Satanás, de ángeles que sirven y de ángeles que se rebelaron. Al examinar el capítulo 9 de Apocalipsis, nos topamos con una anomalía que no encaja con el patrón de los demonios comunes. Estos 4 están prisioneros, encadenados. El resto de los ángeles caídos que conocemos, la gran mayoría, se mueven con libertad por el mundo, buscando constantemente a quien devorar. Un espíritu inmundo, por ejemplo, reconoció y tembló ante la presencia de Jesús en Capernaum, consciente de su identidad divina y de que el juicio final se acercaba. Esto nos conduce a una revelación perturbadora. Los 4 ángeles del Eufrates deben haber cruzado un límite tan prohibido, tan atroz, que ni siquiera los otros demonios se atrevieron a traspasar. La respuesta a qué hicieron se encuentra oculta en los días previos al diluvio, cuando la rebelión celestial alcanzó su punto más depravado. Lo que estoy a punto de revelarte podría transformar tu manera de leer no solo el Apocalipsis, sino la Biblia entera. Las Escrituras revelan que existe una categoría especial de seres espirituales cuya rebelión fue tan extrema que fueron sentenciados a un confinamiento inmediato en cadenas de oscuridad, esperando el día del juicio. En los días de Noé, un grupo de 200 ángeles descendió sobre el monte Hermón y selló un pacto profano. Tomaron mujeres humanas como esposas, una unión antinatural que engendró a los temidos Nefilim, gigantes que llenaron la tierra de violencia y corrupción genética. Por este acto, que corrompió la creación misma de Dios, fueron arrojados a abismos de tinieblas, al Tártaro, para aguardar su juicio. La pregunta es inevitable: ¿son estos 4 del Eufrates parte de esa misma rebelión, quizá sus líderes? Antes de responder, debemos analizar su prisión, el río Eufrates. Este río jamás ha sido un simple cuerpo de agua. Desde el jardín del Edén hasta el libro de Apocalipsis, sus orillas han sido testigos del nacimiento y caída de imperios, han marcado fronteras y han sido escenario de innumerables guerras. El texto es inequívoco: serán liberados en una fecha y hora exactas. Esto no es una coincidencia, es la precisión de un cronómetro celestial que, una vez llegue a 0, desencadenará la caída de 1/3 de la humanidad. Su misión es explícita: para matar a la tercera parte de los hombres. Intenta visualizarlo: 4 seres de inmenso poder, cuya única razón de ser durante milenios ha sido esperar este preciso instante para desatar una destrucción a escala planetaria. Están en silencio, prisioneros, y lo único que los detiene es el tiempo, porque su destino ya fue decretado. No hay marcha atrás ni arrepentimiento que pueda cambiarlo. Aunque la Biblia no revela los nombres de estas 4 entidades, nos ofrece pistas cruciales que, al ser conectadas, revelan un panorama que pocos logran percibir. Y no es solo Juan en Apocalipsis quien habla de prisiones espirituales. Otros textos canónicos, e incluso el polémico libro de Enoc, aportan piezas que encajan de manera asombrosa en este rompecabezas. Lo que leerás a continuación es difícil de asimilar. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se afirma: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. De manera aún más directa,
la epístola de Judas, versículo 6, dice, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Ambos versículos describen una prisión espiritual específica para ángeles caídos que cometieron una transgresión particularmente grave. Ahora, compara esto con Apocalipsis 9, 4 ángeles, encadenados, esperando un día señalado. La conexión es demasiado evidente para ser ignorada. Y es aquí donde textos antiguos como el libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico, arrojan luz. Respetado en la tradición judía antigua, este libro describe con detalle a los ángeles rebeldes de los días de Noé, cómo corrompieron a la humanidad enseñando artes prohibidas, brujería, la fabricación de armas y la perversión. Por esta causa, dice Enoc, fueron encadenados en abismos hasta el juicio final. Al unir estas piezas, el panorama se vuelve claro. Todo apunta a que los prisioneros del Eufrates pertenecen a este grupo de rebeldes primordiales. Y aquí emerge un detalle que a menudo pasa desapercibido y es escalofriante. En Apocalipsis 12, se nos dice que Lucifer, en su rebelión, arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora, en Apocalipsis 9, se anuncia que la misión de estos 4 seres liberados será destruir a la tercera parte de la humanidad. Es el mismo número, el mismo patrón. Esto no puede ser una simple coincidencia. Es como si el acto final de la historia estuviera siendo escrito por la misma mano que inició la rebelión en los cielos, un eco de venganza cósmica. Aunque la Biblia no lo confirma con estas exactas palabras, la conexión es demasiado fuerte para ser descartada. Las similitudes en las imágenes, los textos y los destinos son aterradoras. ¿Y si te dijera que el primer paso de esta profecía ya ha comenzado a materializarse? El río Eufrates se está secando ante nuestros ojos. Las fotografías satelitales de los últimos años no mienten, el caudal disminuye drásticamente. ¿Es esto un mero efecto del cambio climático y la construcción de presas, o es el sonido de la alarma profética que anuncia que la cuenta regresiva ha comenzado? Unos capítulos más adelante, en Apocalipsis 16, el sexto ángel derrama su copa, y el río Eufrates se seca por completo para preparar el camino de los reyes del oriente. Inmediatamente después, espíritus inmundos emergen para reunir a los ejércitos del mundo en el lugar llamado Armagedón. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y si el secamiento del Eufrates es un evento de doble propósito? Un evento que no solo abre el camino para la batalla final de la humanidad, sino que también rompe el sello de la prisión de estos 4 seres sobrenaturales? El resultado sería una catástrofe de proporciones inimaginables, y todas las piezas geopolíticas y climáticas parecen estarse alineando para que esto suceda. El Apocalipsis nos advierte que el mundo visible y el invisible colisionarán en el mismo campo de batalla. Algo se aproxima, algo que no tardará en llegar, si no es que ya está aquí. ¿Forma parte la liberación de estos ángeles de ese evento culminante? ¿Se conectan directamente Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16? Las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales que vemos a diario, ¿son realmente meras coincidencias políticas y sociales? ¿O son las señales espirituales de que el gran reloj ha comenzado su tic-tac final? ¿Qué crees tú? ¿Están realmente estos 4 ángeles encadenados bajo el lecho de un río, esperando su hora para actuar? ¿O es todo un elaborado simbolismo? Deja tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva podría ser la clave que otros necesitan para entender lo que está sucediendo. Es posible que ya sientas esa extraña inquietud en el aire, como si algo invisible ya se estuviera moviendo a nuestro alrededor. Pero, ¿y si te dijera que estos 4 ángeles no son los únicos seres poderosos que serán liberados? Esa pregunta, ¿y si no fueran los únicos?, es la verdadera clave para comprender la escala de lo que está por venir. Porque la liberación de los 4 jinetes de la aniquilación desde el Eufrates no es un evento aislado. Es el clímax de una secuencia de terror, una sinfonía de juicios que comienza con un sonido específico, el toque de la quinta trompeta. Antes de que a los 4 ángeles se les permita moverse, otro sello se rompe, otra advertencia resuena en los cielos y en la tierra, y el propio suelo de la realidad se abre para vomitar un horror de una naturaleza completamente diferente. Imagina una estrella que no titila en la noche, sino que cae del cielo a la tierra. Juan, en su visión, no ve una roca inerte, sino a un ser celestial al que se le entrega una llave.
No es una llave cualquiera, es la llave del abismo, del pozo sin fondo. Este no es un lugar terrenal. Es una prisión para entidades primordiales, demonios de una era anterior, tan temibles que fueron confinados en una dimensión aparte. Cuando este ángel caído usa la llave, no se abre una puerta, sino una herida en el planeta. De ella emana una columna de humo tan densa y vasta que el sol y el aire se oscurecen, sumiendo al mundo en un crepúsculo antinatural. No es una contaminación física, sino espiritual. Es la atmósfera del propio infierno escapando para asfixiar a la humanidad. Y de en medio de esa oscuridad sofocante, emerge un ejército. Al principio, suenan como langostas, pero lo que se revela es una pesadilla biológica que desafía toda clasificación. Su forma es la de caballos de guerra, acorazados y listos para la batalla. Pero sus rostros son inquietantemente humanos, sus cabellos largos como los de una mujer y sus dientes afilados como los de un león. Llevan corazas de hierro y el sonido de sus alas es como el estruendo de 1000 carros de combate cargando al unísono. Son la caballería del abismo. Pero aquí es donde el terror adquiere un matiz psicológico insoportable. A esta legión no se le da permiso para matar. Su misión es más cruel: atormentar. Se les ordena específicamente no dañar la hierba, ni los árboles, ni ninguna planta. La naturaleza misma es inmune a su plaga. Su único objetivo son aquellas personas que no llevan el sello de Dios en sus frentes. Y el arma de su tormento reside en sus colas, que terminan en aguijones como los de un escorpión. Durante 5 meses, 5 largos meses, la humanidad sufrirá una agonía tan intensa que la propia muerte se convertirá en un lujo inalcanzable. El texto es explícito y aterrador, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Piensa en la profundidad de ese horror. Un dolor tan absoluto, tan incesante, que el único pensamiento es el fin, pero el fin te es negado. Es una tortura diseñada para quebrar no el cuerpo, sino el alma, para sumir al mundo en una desesperación total. Y este ejército no es una horda caótica, tiene un líder, un rey. Se le nombra en 2 lenguas, para que ninguna cultura dude de su naturaleza. En hebreo, su nombre es Abadón, y en griego, Apolión. Ambos nombres significan lo mismo: el destructor. El ángel del abismo en persona cabalga al frente de su plaga, supervisando el sufrimiento global. Esta ola de tormento insoportable es descrita en el Apocalipsis como el primer ay. Es solo el acto de apertura. El mundo, apenas comenzando a recuperarse de 5 meses de una agonía que los hizo desear la muerte, estará completamente quebrado espiritualmente. Y es precisamente en ese momento de máxima debilidad, con la humanidad de rodillas, cuando suena la 6ª trompeta. Es entonces cuando se da la orden desde el altar de oro: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. La plaga de Apolión no era el evento principal, era la preparación del campo de batalla. Era una guerra psicológica para ablandar a la humanidad antes de que llegara el verdadero ejército de exterminio. Esto cambia toda la perspectiva. No estamos hablando de eventos aleatorios, sino de una estrategia calculada. Primero, un tormento diseñado para hacer que la humanidad desee la muerte, y luego, la liberación de 4 seres cuyo único propósito es conceder ese deseo, pero a una escala de miles de millones. Uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de un tormento tan específico antes de la aniquilación? ¿Es una última y retorcida oportunidad para que el mundo reconozca la dimensión espiritual que ha ignorado? ¿O es simplemente para asegurar que no haya resistencia, solo un terror paralizante, cuando los 4 jinetes del Eufrates finalmente comiencen su cabalgata? La respuesta parece inclinarse hacia una verdad sombría: el fin no será rápido ni piadoso, sino una demolición metódica de toda esperanza antes de la ejecución final.